Buenos días, en esta oportunidad vamos a revisar lo que es el área entre curvas para nuestro curso de cálculo integral. Nuestro objetivo entonces va a ser comprender una de las aplicaciones del cálculo integral que se enfoca hacia la geometría plana. Para esto entonces vamos a determinar los puntos de intersección entre dos curvas que nos van a dar como tal los límites de integración. Vamos a hallar el área encerrada por las dos curvas descritas mediante una función como una aplicación del cálculo integral y pues vamos a revisar cómo a través del uso de GeoGebra se puede hacer el trazo de la gráfica. Primero que todo vamos a revisar la definición de área. Entonces, para nosotros el área va relacionada con la superficie que tiene cualquier cuerpo, ¿cierto? Cualquier figura en nuestro espacio, cualquier tipo de geometría que tenga. Y pues el área de una región plana se puede hallar fácilmente cuando la figura es un polígono regular. ¿Qué quiere decir un polígono regular? Es un polígono que, por ejemplo, es como el que tenemos acá, que son figuras planas que nosotros podemos hallar fácilmente a través de las dimensiones de sus lados, ¿cierto? Y con estas dimensiones podemos hallar el área. Sin embargo, cuando se tiene la región delimitada por un par de funciones en un plano que describen curvas, para poder hallar el área, pues hacemos uso del cálculo integral. Entonces, fíjense que cuando tengo figuras planas regulares, puedo hacer uso de cualquiera de estas expresiones para hallar el área de esa figura. Sin embargo, cuando yo tengo una figura, una gráfica, donde lo que quiero hallar es el área comprendida entre dos funciones, entonces allí es donde tengo que hacer uso del cálculo integral para hallar esa área. En nuestro caso, esta área es la que está sombreada aquí en la gráfica y que vamos a revisar cómo se encuentra. Entonces, ¿cómo hacer uso del cálculo integral para hallar el área entre dos curvas? Geométricamente, la integral se define como el área bajo la curva. ¿Qué quiere decir el área bajo la curva? Entonces, si yo tengo una función que está definida, por ejemplo, por esta expresión, ¿cierto? Que es un polinomio, una función polinomial, entonces el área bajo la curva de esa función en un intervalo dado, es decir, entre dos valores de x, la puedo hallar geométricamente, ¿cierto? A través de una relación que yo tengo con el cálculo integral y es poder hallar la integral entre el punto inicial y el punto final que definen el intervalo de la función. Entonces, geométricamente hablando, cuando yo hago la integral de esta curva, lo que encuentro es el área bajo la curva en los límites, ¿cierto? Que me da el intervalo. Si yo tengo entonces esa área, ¿cierto? De la función, lo que hago es integrar la función a través de cualquiera de los métodos. En este caso, pues es una integral relativamente sencilla, es una integral inmediata porque cada uno de estos términos se puede hallar fácilmente su integral a través de x a la n, ¿cierto? La integral de x a la n, que como tal nos dará, para el primer caso, x a la 6 sobre 6, recuerden que si tengo x a la 5, esto va a ser 5 más 1, ¿cierto? En el exponente, dividido ese mismo valor, 5 más 1. Por eso nos queda esta primera expresión. ¿Listo? Los signos se conservan y cada una de ellas va a ser esa misma expresión. Esta constante permanece, entonces la siguiente va a quedar x a la 5 sobre 5, venía de x a la 4. Luego, el mismo signo menos x a la 2, me quedaría x a la 3 sobre 3. Luego 2x sería x a la 2, ¿cierto? Sobre 2, pero el 2 con el 2 se va a cancelar. Y más 2, la integral de 2 sería x. Como es una integral definida, entonces no colocamos la constante de integración, sino integramos o evaluamos los límites en el intervalo dado. Es decir, primero punto final reemplazado menos punto inicial, que nos da como resultado este valor. Para la función puntual que tenemos x a la 5 menos 2, x a la 4 menos x a la 2 más 2x más 2, en el intervalo entre menos 0,5 y 1, el área que se encuentra bajo esa curva es 3,12656, que es exactamente lo que encontramos acá. Esta área la encontré entonces con GeoGebra para poder
comparar que efectivamente el resultado analítico, el que yo hice a través del procedimiento de la integral, es exactamente igual que el proceso que hace GeoGebra para darnos el área bajo la curva. Esto es para una sola curva. Ahora, ¿cómo puedo hacer uso de esto para dos funciones? Entonces, cuando yo tengo dos funciones, ¿cierto? Esas dos funciones van a estar también definidas por ciertas expresiones. Lo primero que tenemos que hacer es determinar los límites de integración. Entonces, los límites de integración usualmente se solicitan o se encuentran a través de los puntos en los que las dos funciones se cortan. Para poder hallar esos puntos de corte entre las dos funciones, yo tengo que igualar sus expresiones para saber en qué puntos ellas dos toman el mismo valor, es decir, los puntos en los que se cruzan, y por tanto, esos mismos puntos van a ser parte de los límites de integración. ¿Listo? De esta función, de esta igualación, recuerden que ellas son de expresiones, nos va a quedar como resultado una ecuación. Y de esa ecuación resultante, al solucionarla, dependiendo del grado del polinomio o del tipo de función que nos quede, nos van a dar ciertos valores que se van a convertir en los límites de la integral. ¿Listo? Si yo tengo entonces dos puntos de corte, voy a tener dos límites de integración, es decir, solamente un área que se encuentre encerrada entre ellas. Si tengo 3 puntos, voy a tener 2 áreas, entonces voy a tener que hacer primero el área que va de A a B y luego el área que va de B a C y así sucesivamente tantos puntos como yo tenga. Los valores encontrados de la ecuación resultante nos van a determinar entonces los valores de X donde las funciones toman el mismo valor, cruce entre las funciones y por tanto determinan los límites en los cuales se encuentra el área entre ellas. Es el límite, esas áreas donde están encerradas entre las dos curvas. Lo segundo que vamos a realizar es determinar qué curva limita el área por la parte superior y cuál la limita por la parte inferior. ¿Y esto por qué? Porque yo tengo que organizar mis funciones en la integral para que puedan quedar en el orden correcto. Siempre el área que limita por la parte superior debe ir primero y el área que limita por la parte inferior debe ir después en una operación que ya vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, acudiendo aquí al gráfico que teníamos inicialmente, podemos encontrar qué curva limita por la parte superior y cuál limita por la parte inferior haciendo uso del estudio de funciones. El estudio de funciones es poder encontrar cuáles son las características de cada una de estas curvas y asimismo poder decir entre esos puntos que yo ya encontré como límites de la integral qué función va por arriba y qué función va por abajo. Otra forma de hacerlo es haciendo uso de la gráfica de las funciones, que puede ser, por ejemplo, en GeoGebra, y asimismo revisar qué función va por la parte de arriba y qué función va por la parte de abajo del área que yo quiero encontrar. ¿Cuáles son ese orden entre ellas? Luego vamos a aplicar la integral teniendo en cuenta la siguiente expresión. Entonces vamos a encontrar que el área está definida como la integral entre A y B. Recuerden, este A y B son los puntos que encontramos en la parte anterior donde las curvas se cruzan, de la función que está limitando por la parte de arriba menos la función que está limitando por la parte de abajo el área de interés, la que yo quiero encontrar. ¿Listo? Al hacer esta integral, al resolver ya esta operación, ya encuentro como tal el área que se encuentra entre las dos curvas. Entonces, con esos 3 pasos vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hallar entonces el área de la región limitada entre las dos funciones que se encuentran aquí. La primera va a ser entonces f de x igual a menos x más 1 y la segunda función va a ser g de x igual a menos x al cuadrado más 4x más 7. Como un primer paso, entonces teníamos determinar los límites de integración igualando las ecuaciones. Entonces vamos a decir que vamos a igualar g de x con f de x. Vamos a igualar esta expresión con esta expresión. Entonces nos va a quedar menos x al cuadrado más 4x más 7, que representa g de x, igual a la función f de x, que es menos x más 1. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Como es una ecuación de segundo grado, vamos a igualarla a 0, es decir, vamos a
ubicar todos los términos a un solo lado de la igualdad y al otro nos va a quedar 0. ¿Listo? De tal forma que al pasar x al cuadrado se nos vuelve aquí positivo, este 4x negativo, este 7 negativo y ellos, los que están en ese lado de la expresión, sí mantienen sus signos. Hacemos la operación para reducir, es decir, menos 4x menos x me da 5x y menos 7 más 1 nos da menos 6. ¿Listo? Como está igualado a 0, entonces el siguiente paso va a ser hacer la factorización de estas expresiones. Esto es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y la factorización son estos dos paréntesis. ¿Listo? Nos queda en un paréntesis x más 1, en otro paréntesis x menos 6. Como es una igualdad que está a 0, quiere decir que cada uno de los paréntesis que está multiplicando puede ser 0 y por tanto la expresión completa se volvería 0 porque es un producto. Cada uno de los paréntesis entonces lo vamos a igualar a 0 para encontrar los valores de x en los cuales la función se está cruzando. Al despejar por separado cada una de estas ecuaciones, nos queda que x, el primer valor de x es x menos 1 y el segundo valor de x es x igual a 6. ¿Listo? Entonces, estos van a ser nuestros límites de integración. Ese es el primer paso, determinar entre qué valores el área está encerrada por las dos curvas, es decir, los dos puntos en este caso, en los que las funciones coinciden. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser más, ¿listo? Pero para el caso particular obtuvimos 2. Si son 3, entonces van a tener que hacerse 2 integrales y así sucesivamente, como ya dijimos anteriormente. Como segundo paso, entonces dijimos que vamos a definir qué curva limita por el área por la parte superior y cuál la limita por la parte inferior. Como nuestro ejemplo tiene estas dos funciones, entonces para hacerlo un poco más rápido, sin hacer el análisis de la función, vamos a hacerlo de manera gráfica. Entonces, al graficar, la función g de x es la que está aquí con rojo y la función f de x es la que está con verde. ¿Listo? Es decir, que la función g de x es una parábola, ¿listo? Que es una cóncava hacia abajo, y la función f de x es una recta. El área de interés para nosotros, el área entre esas dos curvas, es el que está encerrado aquí entre estos dos valores, ¿sí ven? Exactamente entre menos 1 y 6, ¿listo? Por tanto, la función que va por la parte superior es la parábola, es decir, la que nosotros llamamos g de x, y la función que va por la parte de abajo es la recta que nosotros la tenemos llamada como f de x. Listo, ya definimos entonces qué curva limita por la parte superior y cuál limita por la parte inferior. Ahora sí, entonces estamos listos para aplicar la integral y encontrar analíticamente el valor del área entre esas dos curvas. Definimos entonces el área como la integral entre a y b. A y b son los dos valores de x que encontramos en el paso 1. De, en nuestro caso, quedaron g de x menos f de x. Recuerden, g de x era la que limitaba el área por la parte superior y f de x la que la limitaba por la parte inferior. Ellas pueden variar en orden, solamente depende de quién va delimitando la curva por la parte superior y quién va delimitando por la parte inferior. Es decir, que nuestra integral nos quedó como la integral entre menos 1 y 6, que fueron los valores en los cuales ellas se cruzan, de la función g de x, que era menos x al cuadrado más 4x más 7, menos la función f de x, que era la recta, menos x más 1. Simplificando, entonces obtenemos que la expresión al aplicar aquí el signo y al hacer las operaciones, nos queda como menos x al cuadrado más 5x más 6, ¿cierto? Y al hacer esa integral, nuevamente es una integral polinómica, es decir, podemos hacer cada una de los términos por separado y aplicar la expresión de x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Listo? Entonces, para la primera nos va a quedar x a la 3 sobre 3, conserva su signo, que era negativo, más 5, que es la constante,
x a la 2 sobre 2 más 6x evaluado entre menos 1 y 6. Luego lo que nos queda es hacer o aplicar los límites para encontrar el valor exacto. Entonces se reemplaza primero el punto final, ¿cierto? Que en nuestro caso es 6, menos el punto inicial, que es lo que se trabaja dentro de la integral definida. Se va resolviendo la operación, entonces primero se hacen los polinomios, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 6 a la 3, 216, 5 por 6 a la 2, 180 y 6 por 6, 36, ¿listo? Aquí nos va a quedar entonces ahora este valor de menos 1 al cubo, que es menos 1, con el menos de afuera nos queda más, menos 1 al cuadrado, que es 1, nos queda el 5, y 6 por menos 1, que es menos 6. Al hacer la operación completa, es decir, sumar y restar estas fracciones, que ya es lo que nos queda, aplicando obviamente este menos para los que están en la parte derecha, obtenemos la solución completa, que es 57,1667. Haciéndola por GeoGebra, encontrando el área entre esas dos curvas, efectivamente nuestra área se aproxima a 57,17, es decir, hizo la aproximación aquí al 17. ¿Listo? Esa es la forma entonces en la cual yo hallo el área entre curvas, con esos 3 pasos. Esta parte ya es hacer la solución de la integral, ¿cierto? De la integral definida, y encontrar el valor numérico que nos da como resultado el área entre esas dos curvas. Conclusiones. Primero, pues es necesario el uso de la solución de ecuaciones para hallar los límites de las integrales que define el área entre dos curvas, lo que hicimos en el primer paso. Es necesario que nosotros conozcamos cómo se hace la solución de esas ecuaciones para hallar esos límites de integración. Algunos pueden no ser polinómicos, entonces hay que revisar para otro tipo de funciones cómo se halla la solución de esas ecuaciones. Como segunda conclusión, pues se debe restar las funciones teniendo en cuenta que la función que limita el área por la parte superior se le reste la función que limita el área por la parte inferior. Ese es el orden en el cual se deben definir para poder encontrar efectivamente el área entre ellas. Si no, vamos a tener un error de signo. Listo, entonces esta presentación ha sido elaborada por mí, Sandra Ávila Torres, y espero poder encontrarnos en una próxima oportunidad.